Bueno, pues nada, vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Me ha correspondido presentar y moderar esta webinar sobre marcadores de remodelado óseo, cuyo ponente es la doctora Núria Guañavens Gay. Todos los moderadores hacen una pequeña semblanza del ponente, pero a mí, francamente, me es muy difícil resumir en unas pocas palabras el perfil profesional y humano de Núria Guañavens. Perdón, la doctora Núria Guañavens. Es barcelonesa, que ejerce de catalana universal, es una maestra con letras mayúsculas, que conoce el secreto para investigar, descubrir y compartir conocimientos, inyectando pasión por lo que hace. Su carrera profesional no se ha circunscrito a los límites de su atractiva especialidad, la reumatología. Es catedrática de Medicina Interna por la Universidad de Barcelona y ha creado escuela en el ámbito de los marcadores de remodelado óseo. Y se ha convertido ya en una auténtica autoridad reconocida internacionalmente. Ha sido presidenta de nuestra sociedad, de SEIOM, y ha dejado una profunda huella en aquellos que hemos sido sus colaboradores. Ha ocupado un sinfín de cargos de responsabilidad en sociedades científicas y en editoriales médicas. Y creo que es la persona más adecuada para que nos hable de los marcadores de remodelado. Sin más preámbulos, Núria, tienes la palabra. Muchas gracias, Luis. Espera que haremos compartir pantalla. Ya no se me abre entera. Sí, a ver si se puede abrir entera. Ahora. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Realmente se nota que eres un amigo y por lo tanto te agradezco muchísimo esta introducción. También agradezco a SEIOM que me haya invitado a hablar de uno de mis temas favoritos, que son los marcadores del recambio óseo y su aplicación. Tenemos tantos webinars que lo que espero es que cuando acabe ustedes piensen pues, que ha valido la pena estar media horita hablando de estas pruebas de laboratorio. Mis conflictos de interés. Y bueno, pues cuando yo me planteé este webinar, me planteé qué le gustaría saber al clínico respecto a los marcadores y por tanto me hice unas preguntas que he intentado responder a lo largo de esta media hora. Evidentemente, primero es cuáles son, qué representan los marcadores. La segunda pregunta, que para mí es muy importante, ¿son fiables los resultados? Habitualmente esto se pone al final de las charlas de marcadores, pero yo le he querido dar mucha importancia y ponerlo al principio. Y en tercer lugar, hablaré de para qué sirven en práctica clínica, centrándome en 4 aspectos. ¿Sirven para indicar? ¿Sirven para seleccionar el tratamiento? ¿Sirven para valorar respuesta terapéutica? ¿Sirven para monitorizar la discontinuación? Bueno, pues vamos allá. Los marcadores de formación, como ustedes saben, son enzimáticos, la fosfatasa alcalina total y la fosfatasa alcalina ósea, que es más sensible y específica. Y luego hay unas proteínas de la matriz, que son la osteocalcina y el propéptido aminoterminal del procolágeno 1 o P1NP. P1NP es el marcador que la IOF designado como marcador idóneo para realizar estudios clínicos cuando se refiere a los marcadores de formación. Luego tenemos el P1CP, que se utiliza poco en patología metabólica ósea. Dentro de los marcadores de resorción tenemos la fosfatasa ácida resistente al tartrato 5B, la TRAP5B, que es un marcador que yo diría que ha tenido poco pasado y poco presente, pero que probablemente tenga mucho futuro. Es un buen marcador. Y luego productos derivados del colágeno, como los telopéptidos amino y carboxiterminales del colágeno 1, NTX y CTX. El 1-CTP, que siempre está en todas las listas, es el CTX generado por las metaloproteinasas, pero se utiliza también poco en el ámbito de patología metabólica ósea. Bueno, luego tenemos los marcadores del metabolismo óseo y reguladores del recambio óseo. Simplemente a modo de flash,
pues los pongo pues, para que ustedes los tengan en consideración, pero no me centraré en ellos. Es la periostina, que se expresa en el periósteo, y también en tejidos ricos en colágeno. La catepsina K, que es una enzima osteoclástica. El OPG Rankel, el sistema OPG Rankel, que es expresado, sintetizado por osteoblastos y histocitos y actúa sobre osteoclastos. Los productos de los osteocitos, esclerostina y DKK1, anti-Biawin, y FG23, evidentemente, de los osteocitos, que regula el metabolismo del fosfato. Por último, los microRNAs, que regulan la formación y la acción de células óseas como osteoblastos y osteoclastos. Bueno, pues vamos a la segunda pregunta. ¿Son fiables los resultados? Pues sí, los resultados son fiables si tenemos en cuenta unos aspectos muy importantes, que son las fuentes de variabilidad preanalítica y analítica. Y me voy a centrar un poquito en ello, porque pienso que muchas veces se ha dicho que los marcadores no eran útiles porque eran cambiantes, y es porque no hemos controlado estos aspectos. En azul les muestro las fuentes de variabilidad más importantes, dentro del aspecto preanalítico, evidentemente. Dentro de las fuentes de variabilidad controlables tenemos el ritmo circadiano, que es especialmente importante para los marcadores de resolución y especialmente para CTX y la ingesta. Piensen, por ejemplo, que con una ingesta de alimentos puede bajar un 20-40% los valores de CTX sérico. El ejercicio intenso es otra fuente de variabilidad, disminuye los marcadores de resorción, probablemente aumenta los de formación, y por esto es recomendable que cuando obtengan pues, la muestra para determinar los marcadores, recomienden al paciente que no haga un ejercicio extenuante el día antes. La variabilidad día a día puede llegar a ser incluso un 20-30% para los marcadores de resorción. La variabilidad estacional es poca. Solo en algún estudio pues, se dice que en invierno aumentan los valores de los marcadores, pero ya les digo, es de poca importancia y quizá tendría su relevancia en estudios longitudinales o cuando ves al paciente en diferentes épocas del año. La influencia menstrual es escasa, pero sin embargo, no olviden que los anovulatorios en mujeres relativamente jóvenes bajan los marcadores. Por ejemplo, nosotros en un estudio que realizamos, pues bajaban sobre todo el P1NP. Dentro de las fuentes de variabilidad preanalítica no controlables tenemos edad y sexo. Todos sabemos que la posmenopausia aumenta los marcadores, y también la pubertad, sobre todo en los estadios de Tanner intermedios. Y luego les marco aquí 35-45 años. ¿Por qué? Pues porque entre los 35 y 45 años el recambio óseo es estable, y por esto la mayoría de estudios en que se realizan normalidades se refieren siempre a mujeres en este periodo de edad, porque es cuando el recambio es estable. Las fracturas no las he marcado en azul, pero las hubiera podido marcar en azul, porque realmente son importantes, y es más importante porque estamos en una enfermedad que se manifiesta por fracturas. Luego les comentaré de una forma más concreta, pero sobre todo recordar que los marcadores pueden aumentar después de una fractura hasta durante un año. Por tanto, es otro tema a tener en consideración. La inmovilización importante puede aumentar los marcadores de resorción, puede llegar incluso a un aumento de un 50%. Sin embargo, el país es una fuente de variabilidad poco importante siempre que hablemos dentro de una misma raza. ¿Y por qué les digo esto? Pues les digo esto porque cuando miras los valores de normalidad en mujeres premenopáusicas, ves que los valores, por ejemplo, que hemos obtenido en España son muy similares a los de Francia, a los de Inglaterra, a los de Italia. Por tanto, esto es un tema pues, que es muy útil de saber. Y por último, pues las enfermedades, los fármacos tienen una influencia variable dependiendo de cuál se trate. Yendo pues a la influencia del ritmo circadiano y de la ingesta, observen ustedes que con los marcadores de formación, P1NP, fosfatasa alcalina, oxicalcina, tienen escaso ritmo circadiano, menos de un 10%, y poca influencia con ingesta. Me centraré en P1NP porque es un marcador que se está utilizando mucho y es un marcador muy robusto, de tal forma que si, por ejemplo, una persona ha desayunado, pues bueno, probablemente los valores sean totalmente útiles
y estén poco influenciados. NTX tiene un ritmo circadiano superior porque es un marcador de resorción, pero también tiene muy poca influencia con la ingesta. Y estos son aspectos pues, útiles en la práctica diaria. Sin embargo, observen ustedes con CTX. Observen, aquí es valores en estado de ayunas y esto es cuando se ha ingerido pues, alimentos. Observen ustedes que los valores de CTX tienen un marcado ritmo circadiano, de tal forma que disminuyen de una forma importante durante la tarde y luego van aumentando durante la noche. Y por esto se recomienda que las muestras para medir CTX, sobre todo, se obtengan entre 8 y 10 de la mañana, 7 y media, 8 y 10 de la mañana, porque es una hora en que los valores son estables. Y si hay una ingesta de alimentos, observen ustedes cómo este ritmo circadiano es muchísimo más importante. Bueno, pues aquí tienen ustedes la influencia de las fracturas en los marcadores. Esta diapositiva se refiere a la evolución de los marcadores después de una fractura de tobillo. Miren ustedes como, por ejemplo, P1NP aumenta de una forma importantísima y está aumentado durante un año. Le sigue osteocalcina, que de hecho en otros estudios osteocalcina está al mismo nivel, incluso superior que P1NP, y luego pues la fosfatasa alcalina ósea. Los marcadores de resorción también aumentan, pero de una forma más discreta. Y el mensaje es doble. Uno, que la influencia de los marcadores puede llegar hasta un año, y la otra es que la magnitud del aumento del marcador depende del tamaño de la superficie transversal del hueso fracturado. Es decir, a hueso más grande fracturado, mayor influencia en los marcadores. Por ejemplo, fémur, una fractura de fémur, tiene más influencia que una fractura de hueso pequeño. Y bueno, ¿qué vamos a decir de enfermedades y fármacos? Pues todos sabemos que el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo aumenta el recambio óseo. Todos sabemos que los glucocorticoides reducen la formación ósea y en la osteoporosis por glucocorticoides clásicamente se ha dicho que osteocalcina es el marcador más idóneo para analizar la osteoporosis por glucocorticoides y probablemente también P1NP, los niveles de aromatasa que aumentan sobre todo el recambio, sobre todo la resorción. Y luego un aspecto que es importante sobre todo en los que atienden a pacientes con insuficiencia renal crónica o cuando analizamos pacientes de edad muy avanzada. En esta situación de fallo renal, pues los marcadores recomendados son fosfatasa alcalina ósea, P1NP intacto y fosfatasa ácida resistente al tartrato 5B, TRAP5B. Aquí les pongo P1NP intacto y es porque dependiendo de la plataforma con la que analicemos el P1NP de forma automatizada, podemos medir o el P1NP intacto o el P1NP total, que es el intacto, más formas monoméricas. ¿Cuál es el P1NP intacto? Pues es el que mide la plataforma IDS. El P1NP total lo mide la plataforma Roche. Supongo que ustedes saben qué plataforma utilizan en su laboratorio para medir P1NP, pero por ejemplo en el Clinic, pues nosotros utilizamos la plataforma de Roche, mientras que en Belviche utilizan la plataforma de IDS. Por tanto, es importante saber qué plataforma se está utilizando, sobre todo en pacientes con insuficiencia renal. Por otro lado, podemos tener interferencia en los valores de los marcadores en hepatopatías crónicas con fibrosis importante, en los marcadores relacionados con el colágeno, porque puede haber una interferencia con la síntesis y degradación del colágeno por la propia enfermedad. Bueno, pues aquí les muestro los intervalos de referencia de marcadores del recambio óseo en mujeres premenopáusicas españolas. Es un estudio que realizamos en el contexto de la Sociedad Catalana de Reumatología y estudiamos un grupo muy amplio de mujeres sanas entre 35 y 45 años de edad. Fíjense ustedes que los valores, por ejemplo, de P1NP se sitúan alrededor de 35 nanogramos mililitro, o si le quieren denominar microgramos litro, y CTX se sitúa alrededor de 250 nanogramos litro. Lo digo porque luego ustedes verán en unos algoritmos que les presentaré que son los valores que se utilizan
para actitudes terapéuticas. Bueno, pues estos valores que les muestro aquí pueden servirles a ustedes para tenerlos como de referencia en el Estado español. Bueno, entonces cuando monitoricemos un paciente concreto con marcadores óseos, tenemos que tener en cuenta, por todo lo que les he explicado, los siguientes aspectos. Tenemos que establecer un horario muy estricto de muestras, sobre todo para CTX, entre 8 y 10 de la mañana. Los pacientes es mejor que estén en ayunas, pero para CTX es absolutamente necesario. Hemos de saber si el paciente tiene una fractura reciente, especialmente de hueso grande. Hemos de saber qué enfermedad extraesquelética tiene, adicionalmente a su osteoporosis. Y por otro lado, hemos de saber el rendimiento del ensayo que está utilizando el laboratorio. Son preferibles los métodos automatizados. Todos tenemos P1NP y CTX, yo creo, automatizados en nuestros laboratorios, pero piensen que la mayoría de marcadores pueden ser por un método automatizado, aunque a lo mejor no lo hagan en su laboratorio. Por ejemplo, el laboratorio del Clinic está automatizado P1NP, CTX y osteocalcina, pero los otros no. Hemos de tener un laboratorio fiable y hemos de tener unos intervalos de referencia claramente establecidos. Como les he dicho, les puede valer los que les he mostrado. Bueno, pues vamos a la segunda parte de este webinar, la utilidad clínica de los marcadores. Y en ello me he hecho varias preguntas. La primera es, ¿sirven los marcadores para indicar tratamiento? Y para esto me he basado en dos bases. Uno, si son capaces de predecir la pérdida ósea a nivel individual y si pueden predecir el riesgo de fractura. Bueno, pues se sabe que a nivel de grupo predice muy bien la pérdida ósea. Sin embargo, a nivel individual no está tan claro que los marcadores tengan esta posibilidad. Sin embargo, lo que sí que se está de acuerdo es que el aumento repetido de los marcadores en un individuo es consistente y al menos es consistente en los siguientes 4 o 5 años a la última determinación. Y que este aumento se asocia a rápida pérdida ósea. Respecto al segundo punto, si los marcadores sirven para predecir el riesgo de fractura, todos sabemos que a mayor recambio, mayor riesgo de fractura y que esta asociación es más marcada con la fractura vertebral y de cadera. Y nuevamente, la predicción es más acertada a corto plazo, cuando decimos corto plazo, pues estamos hablando de años, 5 o 7 años, que a largo plazo. Bueno, pues aquí tienen ustedes dos estudios, son antiguos, pero este estudio de Garnero lo he querido poner porque realmente, según creo, según mis conocimientos, es el primero que juntó el hecho de ver el riesgo de fractura de cadera según la asociación de densidad mineral ósea baja en cadera y un recambio ósea aumentado. Y aquí analiza dos marcadores de resorción. CTX esta vez era en orina y dioxipirinolina. Pues observen ustedes que la combinación de ambas medidas pues, demuestran que hay un aumento del riesgo de fractura importante. Y cuando analizamos este estudio que analiza los valores de CTX basales y el riesgo de cualquier fractura, observen ustedes que las mujeres que tienen unos niveles de CTX basales en el tercil medio o el tercil alto tienen un menor riesgo de fractura que las mujeres que tienen el tercil más bajo de CTX y también lo relacionen con el tiempo. Y en este intento de transmitirles la idea de que tienen valor para predecir el riesgo de fractura cuando se juntan con otros factores de riesgo, hay este estudio muy interesante de Johnny y colaboradores que lo que hacen es analizar los 10 años de probabilidad para tener una fractura y como ustedes pueden ver el riesgo relativo aumenta de forma importante cuando se asocia el marcador alto de resorción CTX con densidad mineral ósea baja, con fractura previa o cuando existen las tres situaciones, baja masa ósea, alto CTX, fractura previa. Pero si además añadimos la edad, que ustedes saben que es un factor de riesgo muy importante, observen ustedes la capacidad predictiva cómo aumenta muchísimo más. Bueno, entonces ustedes se preguntarán si son tan buenos los marcadores porque no se han incluido en el algoritmo FRAX.
Bueno, pues no se han incluido en el algoritmo FRAX por distintos motivos. En primer lugar, por la variabilidad de los estudios. Se han utilizado diferentes marcadores, desde los más recientes a los antiguos, a piridinolina, deoxypiridinolina, etcétera, diferentes poblaciones, mujeres, varones, distintos años, distinta duración de los años de estudio, etcétera. También porque tienen poco valor predictivo a partir, como les he dicho, de 5 años, porque a lo largo de la historia ha habido problemas con los ensayos, la mayoría antes eran manuales, ahora se han introducido los automatizados. Entonces, yo me atrevo a decir que a medida que se vayan haciendo todos los estudios con P1P y CTX automatizado, probablemente todo esto cambie y se lleguen a incluir en el algoritmo FRAX. Veremos. Pero, y otro punto importante era la suficiente experiencia para saber cómo deberían incorporarse para valorar riesgo de fractura. Y así se acaba diciendo que la interpretación de los resultados depende del juicio clínico. Así pues, el mensaje que les quiero lanzar es que el recambio óseo aumentado, asociado a otros factores de riesgo, puede contribuir a identificar las mujeres con indicación de tratamiento. Bueno, pues vamos a la otra pregunta. Si sirven los marcadores para seleccionar el tipo de tratamiento inicial. Bueno, la hipótesis es muy sencilla. Si las mujeres tienen un alto recambio óseo, pues responderán mejor a fármacos antirresortivos. Y si tienen un bajo recambio óseo, lógicamente responderán mejor a fármacos anabólicos. Sin embargo, la realidad es que los pocos datos que tenemos no apoyan esta hipótesis. Sí que es cierto que el tratamiento con un bisulfonato oral, el que más se ha utilizado, alendronato, se asocia a una mayor reducción de fracturas no vertebrales cuando los niveles basales de P1P son altos. Pero esto no se ha demostrado, esta asociación con otros marcadores o con otras fracturas. Y por otro lado, cuando se realiza tratamiento con teriparatida, no se ha obtenido evidencia de asociación entre nivel de marcadores basales y de reducción del riesgo relativo de fractura. Así, por ejemplo, pues este estudio del MAS y colaboradores, también antiguo, pero bueno, muy consistente, demuestra que la reducción del riesgo relativo de fractura es independiente del recambio basal cuando estás tratando con teriparatida o un aspecto similar cuando tratas con risedronato y fracturas vertebrales. Lo que sí que es cierto es que hay una cierta evidencia de una mayor respuesta de la densidad mineral ósea con bisfosfonatos potentes cuando hay un alto recambio basal. Por tanto, el mensaje sería que en estos momentos no hay una evidencia firme de que los marcadores sean de ayuda en la selección inicial de un fármaco. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Sirven para valorar la respuesta al tratamiento? Bueno, pues lo primero que les enseño es esta diapositiva que es de Christian Meyer, que la presentó hace unos años, y lo que demuestra es la precocidad de respuesta de los marcadores. Aquí tienen ustedes todo el tipo de fármacos, todos son antirresortivos, y como ustedes pueden ver, los valores de CTX sérico están por debajo del cambio mínimo significativo, el least significant change, ya a los 6 meses de iniciar el tratamiento. Mientras que para esperar un cambio en la densidad mineral ósea superior al cambio mínimo significativo con estos fármacos, hemos de esperar 1 año y medio o 1 año al cambio. Por tanto, insistir en su precocidad. También es cierto que cuando nosotros analizamos un fármaco, tenemos que saber a qué nos atenemos. Y es importante, por ejemplo, también esta tabla en la que les pongo los cambios en los marcadores según el fármaco utilizado. He utilizado CTX y P1NP porque son los que actualmente están más en todos los estudios, y como ustedes pueden ver, pues los SERPs modifican los marcadores de ambos los marcadores alrededor de un 30%. Cuando hablamos de bisfosfonatos orales o endovenosos, se sitúa entre un 50 o casi un 80%, y cuando hablamos de denosumab, pues realmente CTX baja un 70-80% y el marcador de formación un 50-60%. Cuando hablamos de un anabólico como teriparatida, pues hay un aumento importantísimo, superior al 100%
y ya muy pronto al inicio del tratamiento. Por tanto, los cambios que hemos de esperar de los marcadores dependerán de las dosis, de la vía de administración, de la intensidad de inhibición de resorción inducida por el fármaco o de la estimulación de la formación, además de los mecanismos celulares de acción. Bueno, y aquí les muestro la respuesta de los marcadores más utilizados a bisosonatos orales y a denosumab. Observen ustedes que todas son distintas. Este es el estudio TRIO, que lo que hace es analizar, comparar alendronato con risdiplam con ivandronato y ver el comportamiento de los marcadores. Bueno, pues ustedes pueden ver que cuando utilizas alendronato hay una caída rápida en pocas semanas de los marcadores de resorción, con una magnitud superior para CTX cuando comparas con NTX. Y cuando analizas los marcadores de formación, la caída es más atenuada, es algo más tardía, y observen ustedes cuando se comparan los tres marcadores, pues que P1NP tiene una bajada más importante, seguido por osteocalcina y seguido por fosfatasa alcalina ósea. Cuando hablamos de denosumab, ya lo saben ustedes, tiene una caída importantísima y rapidísima del marcador de resorción CTX y una caída también importante, pero algo más atenuada, con P1NP. Bueno, y estas caídas, estos cambios, ¿tienen alguna repercusión? Bueno, pues por ejemplo, este estudio pues, mostró que a mayor reducción de los marcadores, mayor incremento de densidad mineral ósea. Como ustedes pueden ver, son terciles en los valores de CTX y de P1NP. Y a medida que habían mayores cambios, había mayor aumento de densidad mineral ósea. Y respecto a la reducción del riesgo de fracturas, pues por ejemplo, Jakes y colaboradores ya demostraron que el cambio en P1NP explicaría más del 50% del efecto de zoledronato en la reducción del riesgo de fracturas vertebrales. Bueno, y todo esto es a nivel de grupos y ustedes, yo lo he oído decir muchas veces, bueno, sí, esto a nivel de grupo funciona muy bien, pero yo cuando tengo el paciente delante mío, ¿cómo lo tengo que valorar? Realmente, ¿cómo cambian los marcadores? ¿Qué es lo que tengo que valorar? Bueno, me voy a centrar mucho en las definiciones y en los algoritmos del grupo de Sheffield, del grupo de Richard Istel, porque yo creo que realmente son prácticamente los únicos líderes en marcadores en el mundo que se han centrado en la atención individual del paciente utilizando marcadores del recambio óseo. Y fíjense ustedes, yo creo que es interesante porque nos puede servir para el día a día. Para identificar un respondedor o un paciente adherente al tratamiento con bisfosfonatos, hay dos formas de analizarlo. Uno es que el cambio del marcador óseo debe ser superior al valor del cambio mínimo significativo, aquel least significant change que antes les he mostrado. Es decir, que debe ser un cambio superior al propio del propio marcador, que no esté interferido. Entonces se puede hacer en porcentajes, que lo veo más complicado, pero una forma fácil de recordar es que este cambio mínimo significativo para P1NP, por ejemplo, pues es de 10 microgramos litro. Y para CTX siempre tiene unos cambios mínimos significativos, unas medias geométricas más variables que P1NP. P1NP es más robusto. Bueno, pues CTX alrededor de 100-160 nanogramos litro. Pero a lo mejor usted no tiene los valores iniciales y entonces pues es difícil de ver cómo cambian. Y hay otra forma de medirlo, de mirarlo, que es muy útil, y es que cuando utilizas un antirresortivo, en este caso bisfosfonatos, el valor del marcador óseo debe ser inferior a la media geométrica del intervalo de normalidad de mujeres perimenopáusicas. Y si ustedes recuerdan, esto es en Inglaterra. Fíjense que en mujeres españolas era exactamente lo mismo, eran 35 microgramos litro. Y el CTX eran 250 nanogramos litro. Por tanto, cuando una paciente que esté en tratamiento con bisfosfonatos y sus valores después de tratarla estén en estos rangos, pues probablemente es una buena respuesta, como ahora verán. Para esto, el grupo de Sheffield estableció este algoritmo para monitorizar el tratamiento con bisfosfonatos orales. Bueno, pues tú mides P1NP al inicio, lo mides a los 6 meses y has de observar un aumento, una reducción del P1NP superior
a 10 nanogramos mililitro, es decir, al cambio mínimo significativo, o su valor se debe situar por debajo de 35 nanogramos mililitro, la mediana de la normalidad. Si esto es así, genial, mensaje positivo. Si esto no es así, pues bueno, entonces se ha de descartar procesos intercurrentes y medir nuevamente P1NP. ¿Que no hay cambios? ¿Que siguen no existiendo estos cambios que les he sugerido? Pues considerar que hay un fallo terapéutico y plantearse, yo no digo cambiar, plantearse un cambio de tratamiento. De hecho, la IOF y un documento conjunto de IOF y ECTS cogieron este algoritmo muy similar porque la medición era a los 3 meses para valorar si un paciente era adherente o no a bisfosfonatos orales. Bueno, pues aquí tenemos. Pues luego tenemos un algoritmo para monitorizar tratamiento con teriparatida. Y en este caso, el marcador elegido, evidentemente, también es P1NP, pero a unos tiempos distintos. Recomiendan medir P1NP al mes, que a lo mejor en nuestro ambiente es difícil esto de conseguir, y también, si la respuesta no queda clara, a los 3 meses. Es decir, que podríamos adoptar la medición a 3 meses tranquilamente. Si hay un aumento de P1NP, recuerden que es un anabólico, más del cambio mínimo significativo, es decir, de 10 nanogramos mililitro o microgramos litro, como quieran decirlo, dar un mensaje positivo. Si esto no ocurre, revisar que la técnica de inyección sea correcta, que el almacenamiento sea correcto, la adherencia, un punto importantísimo, y que no haya una enfermedad o cualquier fármaco que interfiera con los valores. Y si no se encuentra nada, pues dar un mensaje neutral. En este caso no se está diciendo que se pare el tratamiento. Sin embargo, solo es, bueno, pues no ser tan optimista. En caso de que se encuentre alguno de estos conflictos, pues solucionarlos y volver a medir P1NP a corto plazo. Y aquí les muestro los dos algoritmos juntos. Estos algoritmos son los que utilizan los médicos de primaria en Sheffield desde hace ya más de 10 años. Ustedes pueden estar o no de acuerdo con los tiempos de densitometría, con los tiempos de reanálisis del paciente, pero yo se lo he puesto para que vean los tiempos de los marcadores. Es decir, recomiendan P1NP o CTX en caso de bisfosfonatos y volverlo a medir a los 6 meses. Y en este punto aplicar los conceptos que antes les he dicho. En caso de teriparatida, solo P1NP, evidentemente, medirlo al mes y o a los 3 meses, que yo en el ámbito donde nos movemos nosotros lo veo más factible. Y luego ya al final de 2 años, cuando empiezas el tratamiento antirresortivo. Ya les he dicho, esto es un algoritmo que utilizan desde hace mucho tiempo en la zona de Sheffield y dicen, bueno, pues que los médicos de la primaria pues lo están utilizando regularmente. Bueno, pues pasamos ya al último punto. ¿Sirven los marcadores para valorar la discontinuación del tratamiento? Aquí ven ustedes el comportamiento de CTX y ven el comportamiento de P1NP. 4 años de tratamiento con alendronato y 5 años sin alendronato. Son las bolas vacías. Bueno, pues todos sabemos que los marcadores van subiendo poquito a poquito, aunque no llegan a niveles basales aún a los 5 años, pero tampoco es despreciable este aumento. Observen ustedes que P1NP sube de una forma más lenta. Con denosumab tenemos una película totalmente distinta. Ustedes ya conocen el rebote del remodelado óseo cuando se deja de administrar denosumab. Bueno, pues, ¿qué dicen los expertos en cuanto a monitorizar? Yo he puesto vacaciones terapéuticas, pero a mí me gusta más usualmente discontinuación de tratamiento. Bueno, pues en la discontinuación de tratamiento con bisfosfonatos, expertos dicen que puede considerarse la monitorización con marcadores para identificar a aquellos pacientes que tras discontinuación tienen un marcado incremento de sus valores, pero que está discutida su utilidad. Y en realidad esta estrategia que no está validada, pues lo que quizá faltaba en aquel momento, miren ustedes que es el 2006, faltaba establecer los puntos de corte antes de que se pudiera aplicar en clínica diaria. Sin embargo, observen ustedes que ya en 2015 las recomendaciones del Task Force de la SMR dicen un poco lo mismo, pero ya distinto. Dicen que no hay evidencias consistentes para recomendar la determinación de marcadores,
Sin embargo, que algunos expertos los utilizan para reiniciar tratamiento, fíjense ustedes, cuando sus valores son superiores a la mitad inferior del rango premenopáusico, es decir, aquella mediana de la que yo les estaba hablando todo este rato. Y bueno, y nadie podrá decir que no son útiles para medir la evolución de la discontinuación de denosumab. Ustedes saben que la ECTS ha realizado un posicionamiento publicado muy recientemente en JCM, y entonces lo que recomiendan es, ya lo saben, que cuando el tratamiento con denosumab es inferior a 2 años y medio, recomiendan pasar a un bisosonato oral durante 1 o 2 años, pero recomiendan hacer mediciones de marcadores del recambio óseo para ver si se ha de pasar a zoledronato. Cuando el paciente siguió tratamiento con denosumab al menos 2 años y medio, ya recomiendan de entrada zoledronato una primera administración a los 6 meses, pero luego recomiendan que a los 3 y a los 6 meses se midan los marcadores. ¿Qué marcadores? Pues recomiendan CTX, pero si lees totalmente el artículo, también P1NP. Y ponen los puntos de corte de siempre. 280 nanogramos litro para CTX, P1NP 35 microgramos litro. Si los valores de marcadores son superiores a estas cifras, recomiendan una nueva infusión de zoledronato a los 12 meses. También es cierto que si tú no tienes marcadores, pues recomiendan la infusión de zoledronato a los 6 meses iniciales y a los 12 meses. Bueno, pues en resumen, y espero que tengan muchas preguntas, los valores de los marcadores del recambio óseo son fiables cuando se consideran las fuentes de variabilidad. Pueden ser útiles para identificar las mujeres con alto riesgo de fractura y, por tanto, susceptibles de tratamiento cuando se combinan con otros factores de riesgo. Evidentemente, nadie lo discute, su mayor utilidad clínica es la monitorización de la respuesta terapéutica y, en cuanto a la discontinuación, son realmente útiles para el seguimiento de la discontinuación de denosumab y relativamente útiles en la discontinuación de bisfosfonatos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria. Vamos a pasar al turno de preguntas. Yo en mi canana tenía dos cartuchos, 2 preguntas, pero creo que las has dejado francamente muy bien contestadas. Una de ellas era si considerabas que los marcadores pueden tener un papel en la toma de decisiones en la discontinuación terapéutica. Yo creo que la has dejado bastante claro. En denosumab, evidentemente, con un antirresortivo, pues nosotros los utilizamos. La verdad, hay gente que no los utiliza, pero cuando exceden la mediana, cuando suben, cuando tú ves claramente que esta persona que hace un tiempo que ha parado un bisfosfonato oral o un endovenoso va subiendo, pues entonces te ayudan. La verdad es que son de gran ayuda. También algunos expertos utilizan los marcadores para poner los tiempos de zoledronato. Por ejemplo, en gente que no tiene una osteoporosis muy grave o que son relativamente jóvenes, pues utilizan los marcadores para ver que cuando suben, entonces ponerles la siguiente dosis. O sea que tienen su valor, lo que pasa es que también has de estar un poco acostumbrado a utilizarlos y creer en ellos. Tengo ya una pregunta de Javier Aguilar. Hola. En ocasiones el P1NP en pacientes en tratamiento con tiriparatida se mueve poco. ¿Se puede considerar que existe un fracaso terapéutico? Y ya detalla, en cifras cercanas a los 10 miligramos por mililitro, nanogramos por mililitro, pero que no se superan. Bueno, en principio, a ver, tú has de esperar una buena respuesta con tiriparatida. Nosotros también hicimos en el servicio un estudio que nunca hemos publicado, fue una forma de abstract, y lo que vimos es que tampoco dependía mucho del aumento de marcadores para ver si era buena respuesta densitométrica. También depende de si antes han estado tratados con bisfosfonatos, por lo cual a lo mejor pues, el aumento es menos importante. Entonces, yo diría que si te aumentan mucho,
puedes estar muy seguro de que este paciente tiene una buena respuesta. Si te aumenta un poco, yo no pensaría tampoco que fuera un fracaso terapéutico. Lo que sí que haría, pero de verdad, es mirar que se esté inyectando bien, que tenga una buena adherencia, que no tenga problemas con el almacenamiento y que no, por ejemplo, que en este tiempo pues, no le haya impuesto a lo mejor pues, corticoides, que también baja pues, el P1NP. Es decir, en resumen, lo que es habitual es que aumenten, pero si no aumentan mucho, pues yo creo que das un mensaje neutro y vas viendo a ver cómo va, porque lo más seguro es que luego quizá te aumente luego. Nuria, ya tengo otra pregunta. ¿Cuál es el valor de los marcadores de remodelado en la insuficiencia renal crónica? Grado 3, 4 o 5. Bueno, es una pregunta difícil porque hoy en día como que se hacen menos biopsias óseas, pues la verdad es que como se hacen menos biopsias óseas se basan más en parámetros analíticos. Se maneja mucho la PTH, tú lo sabes, se maneja mucho fosfatasa alcalina ósea, pero los otros dos marcadores también son buenos. Entonces es la combinación del PTH con fosfatasa alcalina ósea sobre todo, que te indicará pues, cómo está en la situación del recambio óseo en la insuficiencia renal crónica. Tengo otra de María Jesús. Primero te agradece la presentación y la pregunta es, ¿qué opinas de los protocolos de los estomatólogos para el uso de los marcadores como predictores de la osteonecrosis de mandíbulas? Bueno, esto ya hace años que fueron los estudios iniciales que hicieron y que a raíz de esto hubo una epidemia de CTX pendientes de si el CTX estaba bajo, pues que tenía mayor riesgo, pero es que no tenían ninguna base científica, con lo cual yo creo que los marcadores no son útiles para decir o no cuándo se va a hacer una intervención maxilofacial. O sea, yo creo que no tienen base y aquella historia del CTX pues nunca apareció hace, no sé, bastantes años ya, bastantes años. Yo creo que nadie la sigue. Otra pregunta de María Jesús es, ¿crees que la osteocalcina podría utilizarse con un algoritmo similar al del P1NP en la monitorización del tratamiento? A ver, la osteocalcina es un marcador curioso. Es un marcador que tienes que ser cuidadoso con él porque se interfiere por la hemólisis, es decir, si lo tienes un rato por el medio, a lo mejor no tienes valores muy fiables. Las técnicas de medición antes medían diferentes fragmentos y por tanto unos eran más fiables que otros. Depende de la situación de vitamina K, por ejemplo, que bueno, que esto habitualmente pues, no hay trastornos de vitamina K. Y osteocalcina podría ser, a ver, si te has fijado, por ejemplo, cuando dabas al endronato, pues había una caída con bisulfonato oral del marcador de formación P1NP, pero también de osteocalcina, fosfatasa alcalina ósea. Es decir, osteocalcina la podrías utilizar. Lo que pasa es que como tenemos el P1NP que es automatizado, que por lo menos en mi hospital es más barato, que es un magnífico marcador. De hecho, el grupo del clínico desde hace muchos años somos unas fans del P1NP, pues yo creo que, bueno, ha de ser que en tu petitorio por alguna razón no hayan puesto P1NP y tengan osteocalcina, pero en este caso lo que yo recomendaría es cambiar osteocalcina por P1NP, es más robusto. Bueno, tengo una pregunta de Jorge Canata. Hombre, Jorge. ¿Cuál de los marcadores mencionados consideras los más adecuados para el terapéutico en control de los clientes, bueno, en control de pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, niveles 4 o 5? Bueno, pues fosfatasa alcalina ósea, P1NP intacto y TRAP5B. O sea, yo creo que son los tres que fosfatasa alcalina ósea durante muchos años ha sido la best, diríamos, la mejor, y que se ha combinado mucho, nadie lo sabe mejor que Jorge, con PTH, pero también P1NP intacto, no total, tiene su punto.
y como marcador de resorción, pues fosfatasa aciar tartrato 5B, porque no tiene una eliminación renal. Tengo una pregunta doble, muy interesante. Dice dos cosas. ¿Por qué siempre mencionas a las mujeres? ¿No es válido para los varones? Sí, es válido para los varones. Lo que pasa es que las normalidades no son exactamente iguales. Y yo una temporada que estuve buscando normalidades de varones es muchísimo más difícil encontrarlas. Pero sí que es cierto, o sea, el comportamiento, evidentemente, de los marcadores cuando tú das un antirresortivo o un osteoformador es el mismo. O sea que sí, los varones, todos sabéis que, aunque se han estudiado mucho menos en los varones, pues el comportamiento de respuesta es la misma, es la misma. Lo único que yo diría a diferencia es que las normalidades de marcadores para varones no están tan bien establecidas. La verdad es que existen. Por ejemplo, hay un grupo, creo que es alemán, que hizo un grupo muy amplio de normalidades en varones, pero no son tan consistentes como las de mujeres. Pero las respuestas, evidentemente, son las mismas. Esa segunda parte de la pregunta es, has hablado del buen futuro de la fosfatasa ácida tartrato resistente. ¿Por qué? Pues porque a ver, por ejemplo, cuando nosotros lo miramos en Paget, que no he hablado nada de Paget, pues tenía mucho valor discriminativo entre Paget activo y Paget inactivo. Cuando se han mirado respuestas a fármacos, por ejemplo, aquí os he puesto, bueno, no lo he puesto, pero un estudio que mira cómo responden los distintos marcadores, incluyendo TRAP5B, pues es uno de los que mejor responden. Cuando se mira la capacidad predictiva de cualquier fractura en aquel estudio que os he puesto CTX porque es el que estoy hablando más, pero TRAP5B también estaba y de hecho los perfiles se separaban aún más. ¿Cuál es el problema de TRAP5B? Hace unos años se medía con una técnica muy conflictiva, o sea, era la técnica de Hillman, que se llamaba, creo que era colorimétrica, y daba valores un poco variables y era muy inestable. Ahora nosotros utilizamos un ELISA y es mucho, o sea, es mucho más robusto. Lo que sí que es cierto, tiene un problema TRAP5B, es con las vacunas del COVID, que por ejemplo, a temperatura ambiente solo puedes tener como unas 8 horas. En nevera lo puedes tener unos días, pero si lo quieres almacenar más tiempo, lo has de congelar a menos 20, por ejemplo, durante 2 meses ha de estar a menos 20 y si quieres más tiempo ha de estar a menos 80. Entonces, este es el principal, yo creo, problema de TRAP5B y de que también hay menos experiencia. O sea, desde que la IOF y la Sociedad de Laboratorios dijo que CTX era el marcador de referencia para estudios, pues la gente se ha polarizado mucho en CTX. Pero TRAP5B, por ejemplo, nosotros no lo tenemos en el petitorio. Yo creo que, no sé si ustedes, alguien lo tiene, pero es raro que estén petitorios. Pero si hacen un poco de investigación clínica en osteoporosis o en Paget, es un marcador que, por eso yo digo que tiene futuro, que cuando probablemente se consiga una mejor técnica y se pueda mantener más tiempo en frío sin tener que congelar tan rápido, pues puede ser realmente útil. Es otro marcador de resorción, que además tiene muy poca, no tiene prácticamente ritmo circadiano, prácticamente no se influencia con la comida tampoco. Es decir, que tiene sus virtudes. Tenemos aquí una pregunta de Jesús Beltrán. ¿Qué nos puedes indicar sobre los marcadores en el romosozumab? ¿Se comportan igual que en la tediparatida o tienen un perfil propio? No, el otro día estuve en una reunión que hablábamos de marcadores y estaba César Libanati, ya sabéis, de UCB, que lleva el romosozumab, y le preguntaron, él está en la audiencia, pero le preguntaron directamente si eran útiles los marcadores para hacer el seguimiento de Romo. Y él dijo no. De todas formas, ojo, todo tiene su punto. También antes pensábamos que con denosumab no hacía falta medirlos porque si tenían una buena adherencia, pero a lo mejor te servían de poco. Y fijaros cuando ha habido la descontinuación, si nos sirven. ¿Qué tenemos con romosozumab? Bueno, pues tiene un aumento muy rápido, pero corto, de aumento de P1NP y una bajada rápida, un poquito más larga,
del marcador de resorción. ¿Para qué nos serviría? Pues es que en estos momentos te diría que durante el año de tratamiento con romosozumab, yo creo que igual estoy equivocada, pero que te serviría de poco. Pero a lo mejor en la discontinuación sí nos va a servir, si en caso de que no se ponga un antirresortivo inmediatamente. Bueno, tengo una segunda pregunta de Jorge Canata. ¿Se justifica en la insuficiencia renal crónica unos controles más frecuentes? Unos controles más frecuentes de marcadores. No sé, Jorge, qué quiere decir cuanto más frecuentes. Por ejemplo, yo normalmente lo que hace o sea, en el algoritmo de Sheffield ponían inicialmente muy seguido y luego lo ponía ya a los 5 años con orales, con medicamentos orales. Nosotros, por ejemplo, en nuestra práctica clínica solemos medir marcadores habitualmente cada año. Y si es con P1NP, evidentemente, si es con teriparatida, lo hacemos antes. Más frecuentes en insuficiencia renal crónica, pues yo creo que más de cada vez una vez al año, yo creo que no. Lo que pasa es que a lo mejor si tú ves un cambio en PTH y fosfatasa alcalina ósea muy, muy importante, pues a lo mejor lo quieres hacer un seguimiento más cercano. Pero no sé, probablemente tú que entiendes más de insuficiencia renal crónica, tienes más experiencia en estos pacientes, quizá lo sepas mejor incluso que yo. Otra pregunta, Nuria. ¿Normalidades de marcadores en niños en edad pediátrica? Existen, creo. Es que los marcadores en los niños cambian tantísimo. Por ejemplo, cambian más por el estadio de Tanner que no por la edad propiamente. Entonces, tienes los máximos niveles en estadios Tanner 2 y 3 y te aumenta, por ejemplo, muchísimo P1NP, están muy aumentados. Entonces, yo en estos momentos desconozco si hay normalidades específicas para niños, pero lo que sí que es cierto es que si hubieran normalidades para niños, tendrían que ser muy ajustadas a sus edades. Es decir, así como en mujeres te puedes centrar en valores de mujeres premenopáusicas, como os he enseñado, si tienes que establecer valores en niños, probablemente tendrás que coger niños pequeños, tendrás que coger puberales, que es donde hay estos cambios, porque luego, por ejemplo, ya en el último estadio de Tanner, pues ya ves que van a valores de mujer premenopáusica, si lo miras en adultos. Entonces, yo creo que yo desconozco si hay, seguro, si buscas, seguro siempre encuentras todo. Pero tendrían que ser muy en periodos recortados. No te sigo en pato a la infancia. Muchas gracias, Nuria. Bueno, no tenemos más preguntas. Yo, si acaso, voy a agotar ese cartucho que tenía porque me interesaba, por curiosidad. Si en tu opinión crees que el uso de los marcadores podría ser útil en una estrategia muy sujeto específica para asegurar el cumplimiento, la adherencia al tratamiento. Mira, si llega a ser hace 5 años, te diría, pues no lo sé y tal. Pero como os he dicho, pasa es que me he centrado más en respuesta más que en adherencia. Pues como os he dicho, como hay este problemazo con los bisonatos orales, pues la EOF y ECTS hicieron un documento de recomendaciones de posicionamiento, si os lo queréis mirar, es de hace unos 3 o 4 años. Y de hecho se basaban en el estudio TRIO. Y entonces, lo que hacían era pues simplemente hacer lo que os he comentado, pero miraban los marcadores en vez de a los 6 meses, a los 3 meses. Miraban basalmente y a los 3 meses P1NP y CTX. Y entonces, si el cambio era inferior al cambio mínimo significativo o resulta que era más elevado del valor de la mediana, sospechaban que esta paciente no era buena adherente. Es decir, que lo que os he puesto yo como respuesta, la IOF y la CTS, no porque lo haya dicho yo, y lo incorporaron como posicionamiento para valorar adherencia. De hecho, el primer firmante de este artículo es Adolfo Díez. Pues nada, muchísimas gracias, Nuria. No tenemos ninguna otra pregunta y yo creo que podríamos ir concluyendo el webinar.
agradeciendo la atención a todos los asistentes y las preguntas interesantes que te han ido lanzando. Por supuesto, Luis del Río, un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo para toda tu vida. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar este rato. Es un mérito estar este rato escuchando marcadores. Gracias a todos. Adiós, buenas tardes.